¿Sabías que hay canales que publicaron menos de 50 videos y tienen más de 200.000 suscriptores? Y no son uno ni dos, son varios. Este tiene 24 videos y más de 1 millón de suscriptores. Y mira este, solo 9 videos y más de 300.000 suscriptores. Esto ocurre porque sus videos superan millones de vistas. Este de aquí está llegando a los 4 millones. Y lo más sorprendente es que esto sucede en casi todos sus videos. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Qué tienen en común estos canales para conseguir tantas vistas y tantos suscriptores con tan pocos videos? La respuesta te va a sorprender. Animaciones de monigotes. Así de simple, animaciones sencillas y sin complicaciones, pero con un poder de atracción brutal. En estos días he estado analizando estos canales y he creado un sistema automatizado para que puedas crear videos similares completamente gratis, utilizando herramientas de inteligencia artificial 100% gratuitas y en pocos minutos. Desde la generación de las ideas, el guión, la animación y la edición. Además, en este tutorial te voy a compartir consejos importantes que te ayudarán a proteger tu canal para que no sea desmonetizado. Y para que veas lo que es posible, echa un vistazo a esta animación que hice en unos 15 minutos usando exactamente los métodos que estoy a punto de mostrarte. La mayoría de la gente cree que las personas carismáticas nacieron con un superpoder. Como si un día hubieran salido del hospital con una habilidad especial para agradar, hacer amigos y llamar la atención sin esfuerzo. Pero eso es falso. Y lo más curioso es que intentar ser más interesante suele ser exactamente lo que te vuelve menos carismático. Piénsalo. ¿Cuántas veces has conocido a alguien que intentaba impresionar a todo el mundo? Hablaba demasiado, contaba historias exageradas, intentaba demostrar lo inteligente que era. Y el resultado era extraño. Mientras más se esforzaba, menos agradable parecía. Ahora piensa en alguien que te cayó bien casi de inmediato. Probablemente no estaba intentando impresionarte. Ahí está la diferencia. Y nadie habla de esto. La mayoría cree que el carisma consiste en atraer atención. Pero aquí está el problema. Las personas más carismáticas no se obsesionan con atraer atención. Se obsesionan con hacer que los demás se sientan interesantes. Eso cambia todo. Ahora sí, empezamos. El primer paso para crear este tipo de videos es tener la idea. El título es tu punto de partida. Para esto puedes hacerlo de dos formas, mentalmente o apoyándote con una inteligencia artificial como ChatGPT, Qwen o DeepSeek. De estas tres, las que son 100% gratis es Qwen y también DeepSeek. Ahora bien, lo único que tienes que hacer es escribir tu texto en este lugar solicitándole que te cree ideas relacionadas a este nicho. Pero si no tienes ni idea de lo que vas a escribir para que te generen este tipo de videos, no te preocupes porque acabo de generar un documento donde vas a encontrar varios prompts que voy a utilizar en este tutorial. Estos prompts los he puesto a prueba en varios momentos y me ha dado buenos resultados, así que te los voy a compartir completamente gratis. Ahora, el primer paso es obtener la idea. Para esto te ubicas en el prompt 1 y vas a copiar todo este primer prompt, desde el primer punto hasta este lugar. Una vez que lo tienes, lo copias y te vas a ChatGPT y lo pegas, así de simple, y luego lo ejecutas. Y mientras se va procesando, lo mismo vas a hacer para todas las demás herramientas. De esta forma no solo te limitas con una inteligencia artificial, sino puedes probar todas las que tú quieras. Ahora vamos a ir a los resultados, pero antes permíteme mostrarte los títulos que están teniendo 3 millones o más de visualizaciones. Por ejemplo, este de aquí, cómo dominar la conversación informal incluso si eres introvertido. Mira esta idea que es tan simple pero potente a la vez y está trayendo 3 millones de visualizaciones. Pero el secreto no solo está en el título, sino en el contenido en sí, pero esto lo veremos en breve. Pero vamos a regresar a los resultados. Por ejemplo, estoy en ChatGPT y me devolvió 12 ideas. Es más, puedo seguir escribiendo ideas para obtener más resultados. Pero vamos a leer un título. Por ejemplo, este título, el secreto para parecer seguro cuando no lo estás. Es una idea ridículamente potente. Y más abajo observarás un resumen que si lo lees o lo revisas te vas a sorprender. Y lo maravilloso del prompt que te estoy dejando es que funciona con todas las demás herramientas. Por ejemplo, en Qwen. Mira esta idea. Cómo ganar discusiones sin hablar y parecer un genio. Este título es ridículo, pero tiene un análisis profundo. Y vas a encontrar 12 ideas con esa misma esencia. Y si escribes ideas, puedes seguir generando más ideas, valga la redundancia. Y lo mismo ocurre para DeepSeek. Los títulos son similares, manteniendo la misma ironía. Ahora viene la parte esencial, el guión de la idea que empieces a seleccionar. Para esto nuevamente regresas al documento y te tienes que ubicar en el segundo prompt, en este de aquí.
Ahora, este prompt sí que me costó validarlo, le dediqué horas e incluso días de trabajo porque debía generar guiones muy similares a los de estos videos que acumulan millones de visualizaciones, y como sé que te estoy dejando algo muy bueno y gratis, lo mínimo que merezco es un like, ¿verdad? Así que no te olvides de dejarlo ahí en la parte de abajo. Entonces vas a seleccionar todo este segundo prompt hasta este punto, lo copias y regresas a la IA. Y en esta parte lo pegas, pero antes de ejecutar, en este lado dice título. Debes escribir el título o la idea que selecciones. Por ejemplo, voy a utilizar este título, cómo parecer carismático sin cambiar tu personalidad. Lo copias y lo debes pegar en este lugar. Luego viene la duración del video. Ojo que está configurado en minutos. Entonces puedes ingresar 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, el tiempo que tú requieras. Para este ejemplo ingresaré 2 minutos. Y eso sería todo. Ahora solo lo ejecutas y esperas el resultado. Y mientras se va creando el guión en ChatGPT, debes repetir este mismo proceso para las herramientas de DeepSeek y Qwen. Seguidamente observarás los resultados. Este es de ChatGPT y en esta parte puedes ver el guión que ha sido creado por Qwen, que tiene una duración de 7 minutos, y también en este otro lugar el guión de DeepSeek, que su duración es de 8 minutos e incluso me indica la cantidad de palabras. Pero en esta parte hay algo que es muy esencial que debes realizar. Es revisar el guión, y créeme que vas a quedar sorprendido de este resultado. Pero aún así te sugiero que hagas algunos reajustes. Recuerda que las IA no son perfectas, siempre tienen un margen de error, y ese margen de error tú tienes que subsanarlo. Como siguiente paso es generar la animación. Para esto regresas al documento y vas a copiar este tercer prompt. Este tercer prompt te va a generar todas las animaciones, imágenes o videos en relación a tu guión, y la animación mantendrá el estilo de los monigotes. A continuación debes regresar a ChatGPT y pegar ese tercer prompt. Seguidamente lo ejecutas y luego debes realizar el mismo procedimiento tanto para Qwen y para DeepSeek. Estoy haciendo estos 3 procedimientos para que veas que sí funciona con cualquier IA. Vamos a retornar a ChatGPT. Este es el primer prompt del video o de la imagen. Te voy a mostrar cómo debes utilizarlo, pero antes permíteme mencionarte lo siguiente. Recuerda que ChatGPT, a diferencia de Qwen o DeepSeek, es que tiene un límite de palabras, y cuando llega a ese límite he preparado en este prompt que te estoy dejando completamente gratis, que cuando llegue a ese límite te va a indicar que ha llegado el límite o algo parecido, y escribe sí si quieres continuar generando más prompts. Así que solo debes escribir que sí, y luego la IA rápidamente empezará a generar los demás prompts. Así de potente es el prompt que te estoy dejando. Y mira, este es el nuevo prompt que se ha generado. Son bastantes prompts, pero como observarás se mantiene la estructura establecida. Son una buena cantidad de palabras, ya que el prompt de la animación será muy potente. Pero aquí nuevamente me dice que ha llegado el límite, entonces para continuar creando solo debes escribir sí. A continuación, para que comprendas bien todo lo que estás haciendo, permíteme explicarte cómo funciona todo esto. En este lado estás observando el prompt del video, y lo que lees en este lugar es parte del guión. Permíteme subir para explicarte mejor. Ya estoy en el inicio del guión. Este texto donde dice la mayoría de la gente cree que las personas carismáticas nacieron con un superpoder es la primera parte de tu guión. Y ahora regreso al prompt. Y aquí observa, la mayoría de la gente cree que las personas carismáticas nacieron, y más abajo con un superpoder. Y hay 2 prompts de video para generar todo este primer bloque. Y lo mismo va a ocurrir con el segundo bloque. Este es parte del segundo bloque y con este concluye todo el segundo bloque. Y nuevamente hay 2 videos de animación. Es decir, el prompt que te estoy dejando para crear los videos está bien estructurado para crear animaciones con duraciones de 4 o 5 segundos, que se refleja en cada bloque del guión. Ahora vamos a pasar a la generación de los videos. Para esto puedes utilizar las siguientes herramientas de IA. Una de ellas es Meta.ai. Esta herramienta es completamente gratis y puedes usarlo ilimitada. Si nunca lo usaste, solo ingresas a su página web y luego accedes con un usuario. Estando en esta ventana, solo tienes que pegar el prompt en esta parte. Y el prompt que he estructurado está exclusivo para Meta, pero también puedes utilizar con la herramienta de Google Flow. Ingresas
a la página de Google Flow. De igual forma que Meta, tienes que acceder con un usuario y en esta parte, como visualizas, ya he generado algunas imágenes de los monigotes. Otra de las herramientas que puedes usar es Google Opal, que también te permite generar videos con Veo 3.1 hasta 10 o 15 videos diarios. Es decir, tienes una buena cantidad de herramientas para generar varios videos a la vez. Ahora, para crear el video, lo que vas a hacer es presionar en esta opción de crear video. Seguidamente regresas a ChatGPT y copias el primer prompt. Lo copias, regresas a Meta y luego lo pegas y lo ejecutas. Y lo grandioso de esto, como estás visualizando, no solo se crea un video, sino 4 videos a la vez. Pero en esta parte quiero serte sincero. Si quieres mantener la consistencia del personaje, entonces este método que te estoy brindando no te va a funcionar muy bien. Por ejemplo, aquí en Google Flow he generado estas imágenes de los monigotes. De todas estas que te lo voy a dejar para que tú puedas usarlo, debes elegir qué monigote va a representar para toda tu animación. Y estos archivos de los monigotes, a la vez el documento donde está todos los prompts, lo encontrarás en la página web Campus Artificial. Por cierto, el enlace lo encontrarás en la descripción. A la vez, por ahora puedes registrarte completamente gratis. Una vez accedido, te mostrará la siguiente ventana. Haces clic en esta opción y te mostrará este panel donde podrás ver el video con todos los documentos. Ahora bien, te voy a mostrar cómo generar los videos, pero manteniendo la consistencia del personaje. Aquí puedes observar los diferentes personajes de monigotes y utilizaré para todo el video este personaje. Y para empezar a animar, te diriges a Meta, haces clic en esta opción de crear, seguidamente en este lado vas a cargar la imagen. Solo debes arrastrar la imagen en este lugar y luego en subir archivo. A continuación te vas a dirigir a ChatGPT, luego vas a copiar todo el prompt. Lo seleccionas nuevamente a Meta y pegas el prompt. Seguidamente lo ejecutas y en esta parte de arriba empezará a generarse. Y mientras se va generando puedes seguir repitiendo este proceso. Te diriges a ChatGPT y copias el siguiente prompt nuevamente a Meta y lo pegas. No te olvides de arrastrar la imagen y por último lo ejecutas. Como estás observando, en este momento estoy generando 2 a la vez y puedes seguir repitiendo el proceso. Y estos son los resultados obtenidos. Mira esta animación y ahora mira esta otra animación. También puedes realizar la animación utilizando Google Flow, que obtendrás mejores resultados como este video. Y para ello, estando dentro de un nuevo proyecto, te vas a ubicar en este lugar y debes arrastrar la imagen en esta parte. En estos momentos está cargando y mientras lo va haciendo, entonces debes cambiar los parámetros presionando en esta opción. Selecciona videos, luego ingredientes y el formato 16:9, la cantidad de videos y el modelo OmniFlash, porque aquí vas a poder crear videos con duración de 4 segundos hasta de 10 segundos. Y lo mejor de todo es que la animación es mucho mejor. A la vez, al crear videos con menor duración, también el uso de los créditos es menor. Pero si utilizas otro modelo como Veo 3.1 Lite, entre otras, todos los videos tienen una duración de 8 segundos y el uso de los créditos es desde 10 hacia arriba. Así que tú decides si utilizas Veo 3.1 o OmniFlash. Sinceramente, las mejores animaciones lo he obtenido en OmniFlash. A continuación te diriges a ChatGPT y copias el siguiente prompt. Regresas a Flow y lo pegas en esta parte. Y entonces lo ejecutas. Esperas a que termines el proceso. El proceso de generación es mucho más rápido en Meta.ai, que lo vas a obtener en 20 segundos o quizás menos. En cambio, en Google Flow tiende a demorar unos 30 hasta un minuto. Como estás observando, en este momento recién está generando. Y tienes que ver en este lado que llegue al 100%. Ahora, para descargar el video en Google Flow es muy sencillo. Solo te ubicas en el video, presionas en estos 3 puntos y luego en descargar y seleccionas la resolución 720. El problema es que cuando descargas los videos en Google Flow vas a obtener con este logo. Más adelante te voy a enseñar cómo eliminarlo. Pero en Meta hay un inconveniente. Para descargar el video presionas en este botón. Una vez descargado te va a aparecer este logo grandote que dice Meta.ai. Y lo peor es que se mueve y puede aparecer abajo o arriba. Esto es una dificultad. Pero no te preocupes porque te voy a enseñar cómo eliminar esa marca de agua sin usar ningún programa. Para esto lo que vas a hacer es ubicarte en un espacio vacío. Observa bien. Presionas el botón derecho y luego te vas a inspeccionar. Y en el lado derecho te va a mostrar estas opciones o estos paneles, pero no te asustes porque es bien sencillo de usarlo. Para esto solamente te ubicas en esta parte superior, presionas en estas flechitas y busca Network.
seleccionando Network, luego te ubicas en esta parte y haces clic en Media, así de sencillo, y en este lado vas a observar todos los videos, pero para esto solo tienes que actualizar. Te vas a sorprender, mira la cantidad de videos que va a aparecer. Estos son todos los videos que tienes actualmente en esta plataforma o en esta página, y al hacer clic en la primera, por ejemplo esta es la primera, vas a observar el video que se acaba de generar, pero como se visualiza, no aparece ese logo de Meta. Entonces solo presionas en estos 3 puntos y luego en descargar. Por lo menos hasta ahora esta opción está funcionando para descargar los videos sin marca de agua. Ahora solo debes repetir este mismo proceso para generar todos los demás videos. Continuamos con la generación de la voz del narrador. Para esto vamos a utilizar esta herramienta. Ojo, esta herramienta es de paga, pero te voy a enseñar un truco que es legal para que puedas generar las voces completamente gratis. Para esto, el primer paso es ir a ChatGPT y ubicarte en tu guión. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar todo el guión o partes del guión, pero antes, estando dentro de la herramienta, debes acceder con una cuenta. En este lado puedes ver que tengo una cuenta y el plan que tengo es completamente gratis. Seguidamente, estando dentro de esta ventana, presionas en esta opción de avatar. Luego te vas a AI Studio. Te llevará a la siguiente ventana. Aquí vas a presionar en más y luego se cargará el estudio de esta plataforma. Es cuestión de esperar unos segundos. A continuación te va a mostrar estos paneles. En este lado izquierdo vas a ingresar tu texto para generar el audio. Este es el avatar, pero en sí no lo vamos a usar porque solamente vamos a generar el audio. Y luego para elegir la voz debes ubicarte en este otro panel. En caso que se oculte, por ejemplo esté de esta manera, solo presionas en avatar y se mostrará nuevamente el panel. Ahora te mostraré cómo podrás usarlo. Regresas a ChatGPT y copias una parte del guión. Nuevamente regresas a la herramienta y el texto lo pegas en este lugar. Seguidamente, para generar el audio, solo presionas en este botón y luego esperas unos segundos. Culminado, automáticamente se reproduce. La mayoría de la gente cree que las personas carismáticas nacieron con un superpoder. Como si un día hubieran salido del hospital con una habilidad especial para agradar, hacer amigos y llamar la atención. Así de sencillo puedes generar el audio. Ahora, para cambiar la voz, te ubicas en este lado derecho, luego presionas en esta opción, seguidamente haces clic en Switch. Se abre este panel y haciendo clic en Eje en librería vas a encontrar diferentes voces. Solo es cuestión de que lo selecciones y cambiará la voz. Y para reproducir nuevamente con esta nueva voz, presionas en esta opción. La mayoría de la gente cree que las personas carismáticas nacieron con un superpoder. Así de sencillo puedes cambiar la voz. Es más, en este lado derecho vas a observar más opciones, como por ejemplo la velocidad, el volumen, entre otras más. Pero eso no es todo, porque también puedes hacer la clonación de la voz. Para esto solo presionas en esta parte y luego sigue todos los procedimientos como grabar un audio o cargar un audio que ya tengas. En este lado puedes observar que ya tengo algunas voces. Por ejemplo, voy a seleccionar esta voz y ahora lo reproduzco. La mayoría de la gente cree que las personas carismáticas nacieron con un superpoder, como si un día hubieran salido del hospital con una habilidad especial. ¿Qué te parece el audio generado? Así de rápido y fácil vas a poder generar voces. Ahora, esta parte es muy importante. Te sugiero que utilices una voz bien natural. Si es posible, clonas tu voz o buscas una voz de otro personaje y luego empiezas a reproducirlo. De esta forma estarías superando unas dificultades para que YouTube no identifique al video como si fuera 100% IA. Ahora, vamos a pasar al truco para empezar a descargar este audio. Si presionas en generar, no lo vas a poder hacer porque esto requiere de créditos. Y como te mencioné, la idea es usarlo gratuitamente pero legal. Es por ello que lo que debes hacer es lo siguiente. Debes realizar lo mismo que hiciste en Meta AI. Para esto, nuevamente te regresas a la herramienta, ubicas un espacio vacío, presionas el botón derecho y luego en inspeccionar. Seguidamente ubicas Network y luego en Media. Y para que puedas observar todo el audio que se genera, solo debes reproducir el audio. Y en este momento está empezando a cargarse. Es cuestión de esperar unos segundos. Y al hacer doble clic en esta parte, observa bien dónde estoy haciendo. Y luego vas a observar el audio que se ha generado. Así de sencillo. Y para descargar, solo presionas en esta opción de descargar.
Ahora, este método aún está funcionando. No sé por cuánto tiempo estará operativo, pero en caso que deje de funcionar, puedes utilizar la herramienta de CapCut, que también vamos a hacer la edición del video en esta plataforma. Para esto lo que vas a hacer es seleccionar en texto y luego texto predeterminado. Vas a arrastrar y luego en esta parte vas a irte a la opción de textos. Seguidamente pegas el texto de tu guión y luego te vas a texto a voz. Seguidamente eliges la voz de tu personaje. No importa si dice premium, porque al finalizar te mostraré cómo puedes utilizar CapCut 100% gratis. Ahora solo presionas en este botón para crear el audio. Y este es el audio generado. Ahora lo reproduzco. La mayoría de la gente cree que las personas carismáticas nacieron con un superpoder. Así de fácil. Continuamos con la última parte, que es la edición de los videos. Para esto estoy utilizando la herramienta de CapCut. Aquí puedes observar que ya están los clips de videos y también el audio del narrador. A la vez observas que ya lo arrastré en la pista de edición. Están tanto los clips y el audio del narrador. Pero en esta parte vas a hacer las siguientes ediciones. Por ejemplo, la velocidad de los videos. Puedes reducir o incrementar. Para esto seleccionas el clip, seguidamente te vas a este lugar y luego en velocidad. Seleccionado la velocidad, puedes incrementar la velocidad o reducirlo de esta forma. Otra de las formas es, por ejemplo, ubicándote en esta parte. Ahora solo lo reduces o lo maximizas. Es la forma más rápida. También puedes añadir algunos efectos. Por ejemplo, este efecto agregado es lentes de zoom. Para esto solo te vas a esta opción de efectos y buscas el efecto. Puedes agregar transiciones o los stickers que tú necesitas. A la vez te sugiero que agregues algunos textos. Así estarás haciendo que el video no sea 100% IA. Pero vamos a ir a la eliminación de la marca de agua. Para esto puedes hacerlo de dos formas. La primera, utilizando esta plataforma o esta herramienta de guía. Estando dentro de él, luego te vas en la opción de videos y luego en quitar logotipo del video. No es necesario ingresar o iniciar sesión. Seguidamente en este lado agregas el archivo, lo arrastras y lo sueltas. Ahora cuando te muestra esta ventana, lo que vas a hacer es presionar en cancelar. Lo que voy a hacer es agregar más videos para hacerlo de todo en un bloque. En este lado visualizas que tengo 3 clips y los 3 tienen la marca de agua. Ahora para eliminar, te ubicas en esta parte, eliminar logotipo, y luego te ubicas en este lugar, presionas y arrastras. De esta forma estás eliminando el logotipo. Realiza el mismo procedimiento para todos los clips que hayas ingresado. De esta forma eliminarás todo en un solo bloque. Una vez que aplicaste para todos los videos eliminando el logotipo, a continuación presionas en exportar. Y luego presionas en el botón exportar, pero antes verifica que esté en la resolución de 720. Por último, en guardar. Ahora te muestro los dos videos. Este es el video que fue eliminado la marca de agua y este otro mantiene la marca de agua. Lo reproduzco para que notes la diferencia. Pero como en este video puse varios clips y al exportar solo se grabó en un solo video, es por eso que ves toda la secuencia de los clips y en todas se eliminó la marca de agua. Así de sencillo. Ahora lo único que tienes que hacer es arrastrar este video y llevarlo a la edición de CapCut y luego realizas las ediciones correspondientes. Ahora, una vez que ya tienes editado todo tu video, a continuación lo vas a exportar, pero posiblemente te va a mostrar el siguiente mensaje. Esto quiere decir que estás utilizando herramientas Pro y para que puedas exportar necesariamente tienes que tener una cuenta de paga, pero no te preocupes. Para que puedas exportar sin ningún problema, ingresa a mi canal de YouTube y luego debes ubicar el siguiente video, esta de aquí. En este tutorial te muestro cómo utilizar las herramientas de CapCut Pro completamente gratis y 100% legal. Así podrás exportar sin ningún inconveniente. Ahora, para estar terminando, te muestro todo lo producido. La mayoría de la gente cree que las personas carismáticas nacieron con un superpoder. Como si un día hubieran salido del hospital con una habilidad especial para agradar, hacer amigos y llamar la atención sin esfuerzo. Pero eso es falso. Y lo más curioso es que intentar ser más interesante suele ser... ¿Qué te parece el video producido? Así de fácil podrás crear este tipo de videos en pocos minutos. Por último, espero que todo lo mostrado te sea de mucha ayuda y si es así, no olvides darle un me gusta a este tutorial, porque de esta forma me estarás diciendo que debo seguir investigando para traerte más herramientas o tutoriales similares. No olvides de dejarme tu comentario y suscribirte. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo tutorial. Las personas más carismáticas no se obsesionan con atraer atención, se obsesionan con hacer que los demás se sientan interesantes. Eso cambia todo, porque de repente el objetivo ya no es que tú brilles, el objetivo es que la otra persona brille. Y sí, suena demasiado simple, pero déjame explicarlo.